El murmullo del cielo. En un rincón apacible de Portugal, donde los olivos se alzaban como centinelas verdes y los pastores susurraban cantos antiguos al viento, el pueblo de Fátima parecía olvidado por el tiempo. Era el año 1917, y Europa se desgarraba en la Gran Guerra, pero en ese valle escondido, los relojes del alma aún marcaban horas celestiales. Lucía, Francisco y Jacinta eran tres niños humildes, pastores de corazón puro, que recorrían las colinas con un rebaño que parecía entender sus palabras. La vida era sencilla, pero en el cielo, algo se preparaba. Una mañana de mayo, mientras el sol brillaba con un fulgor inusual, los niños oyeron un murmullo que no venía de la tierra. El viento se detuvo. Las hojas de los árboles dejaron de crujir. El mundo contuvo el aliento. Y entonces, en lo alto de la encina más grande del campo de Coa Iria, una luz descendió como una llama blanca envuelta en silencio. No era sol, ni estrella, ni rayo. Era presencia. Era misterio. Lucía, con los ojos abiertos como platos, cayó de rodillas. A su lado, Francisco y Jacinta temblaban, no de miedo, sino de algo más grande, asombro sagrado. Una figura femenina surgió del fulgor. Vestía túnica blanca, y sobre su pecho brillaba un corazón rodeado de espinas. No dijo su nombre aún, pero su voz sonó como el eco de los siglos. No teman, susurró. He venido del cielo. Los niños no entendían del todo lo que ocurría, pero sabían que sus vidas cambiarían para siempre. Y aún no sabían que el mundo entero, siglos después, aún repetiría esas palabras. Porque lo que estaba a punto de revelarse no era una simple aparición, era una llamada a la humanidad. Y justo cuando la dama comenzó a hablarles del destino de las almas y del poder de la oración. La señora del resplandor. La mujer resplandeciente no caminaba ni flotaba. Simplemente estaba, como si siempre hubiese pertenecido a aquel rincón del mundo y al mismo tiempo a algo mucho más vasto. Su rostro era sereno, sin edad, y sus ojos contenían un dolor antiguo, como si llevaran siglos contemplando el sufrimiento del mundo. He venido del cielo para pediros que volváis vuestros corazones a Dios, dijo con voz clara, como el tañido de una campana en el viento. Los niños se miraron entre sí, sin saber qué decir. Lucía, la mayor, con apenas 10 años, fue la primera en atreverse a hablar. ¿Quién es usted?, preguntó con timidez. La dama no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó su mano derecha y señaló el cielo. En ese instante, los niños vieron una imagen que jamás olvidarían, un mar de almas flotando entre la luz y las sombras. Algunas ascendían envueltas en gloria, otras caían envueltas en fuego. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran rasgado por un momento para mostrarles una verdad más allá del velo del mundo. Venid aquí durante 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora, dijo finalmente. Os revelaré lo que el cielo desea. Debéis rezar el rosario todos los días, por la paz del mundo y por el fin de la guerra. Jacinta lloró en silencio. Francisco apretó los puños, con la inocente resolución de un niño que comprende que algo muy importante le ha sido encomendado. ¿Sufriremos?, preguntó Lucía. La señora sintió con una dulzura que dolía. Sí, pero la gracia de Dios será vuestra fuerza. Vuestra recompensa no está en esta tierra. El fulgor comenzó a desvanecerse. El viento volvió a soplar. Los pájaros, que habían enmudecido, comenzaron a cantar. La encina quedó inmóvil, como si aún custodiara un secreto sagrado. Los niños permanecieron en silencio largo rato, sabiendo que algo se había encendido en lo profundo de sus almas. El mundo era el mismo, pero ellos ya no lo eran. Sin embargo, cuando regresaron al pueblo para contar lo ocurrido, las sombras de la incredulidad y la burla los esperaban. La tormenta de la duda. Al llegar al pueblo, Lucía, Francisco y Jacinta no podían contener el fuego que ardía en sus corazones. Cada palabra de la señora era como una semilla palpitante que necesitaba brotar. Así que contaron todo, la luz, el mensaje, la visión de las almas, la promesa de regresar el día 13 del mes siguiente. Pero las palabras de los niños cayeron como piedras en un estanque sereno, provocaron ondas de escándalo, escepticismo y temor. Fantasías de niños, dijeron algunos aldeanos, entre risas burlonas. Blasfemia, exclamaron otros, con el ceño fruncido. ¿Quiénes sois vosotros para decir que hablasteis con la Virgen? Incluso la familia de Lucía reaccionó con dureza. Su madre, una mujer devota pero estricta, no podía concebir que su hija anduviera propagando lo que creía eran invenciones peligrosas. ¿Sabes lo que estás diciendo?, le espetó mientras la sujetaba por los hombros. Estás mintiendo.
Estás jugando con cosas sagradas. Lucía sintió como su corazón se quebraba en mil fragmentos. Quiso gritar que no mentía, que aquella luz lo había cambiado todo. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, atrapadas entre el miedo y la fe. Jacinta, aunque pequeña, lloraba desconsolada cuando su madre la reprendía. Francisco, más callado, se refugió en su mirada firme. Él sabía lo que había visto, aunque no necesitaba defenderlo con palabras. Pero pronto, la noticia se extendió más allá de Fátima. Hombres de iglesia, soldados, comerciantes e incluso autoridades civiles comenzaron a poner los ojos en esos tres pastores. ¿Y si es verdad? Susurraban algunos con inquietud. ¿Y si es una herejía peligrosa? Decían otros. El alcalde, un hombre que se jactaba de su escepticismo y de su fidelidad a la razón, decidió actuar. Estos niños serán interrogados, declaró. Y si mienten, no solo serán castigados, serán olvidados por la historia. Así fue como, bajo un cielo gris y cargado de presagios, los pequeños fueron llevados a declarar ante quienes buscaban arrancarles su verdad a la fuerza. Pero en sus corazones, una promesa ardía como llama sagrada. Porque sabían que la señora volvería. Fuego bajo presión. Las puertas de la alcaldía se cerraron con un eco seco, como si marcaran el inicio de un juicio antiguo. Allí, bajo la mirada impasible del alcalde Artur Santos, un hombre instruido, ferozmente racional y enemigo declarado de cualquier superstición religiosa, los tres niños fueron sometidos a un interrogatorio que parecía más un asalto que una búsqueda de verdad. Decime, dijo el alcalde, caminando lentamente frente a ellos, ¿quién os enseñó esa historia? Un cura. Vuestros padres. Fue la señora del cielo, respondió Lucía con voz temblorosa pero firme. ¿Y qué quiere esa dama invisible? Se burló el hombre. Hacerse famosa a través de tres cabritos pastores. Ninguno respondió. Jacinta lloraba en silencio. Francisco bajó la cabeza, pero sus labios se movían, estaba rezando. El alcalde se inclinó hacia ellos, y con una sonrisa helada, les dijo. Si no confesáis que todo fue inventado, os encerraré por separado. No veréis más la luz del día. Los separaron. Cada niño en una sala distinta, rodeado de adultos que querían quebrar su voluntad. Pero, como diamantes bajo presión, sus corazones no cedieron. Lucía repetía en su mente las palabras de la señora. La gracia de Dios será vuestra fuerza. Horas después, al ver que nada lograba hacerlos ceder, el alcalde, frustrado, ordenó liberarlos. ¿Que se vayan? Vociferó. Ya vendrá el 13 de junio, y cuando no ocurra nada, el pueblo los olvidará como a cualquier cuento de taberna. Pero la semilla ya había sido plantada. Cuando los niños volvieron al campo de Coairia el 13 de junio, no estaban solos. 50 personas los seguían. Y entonces, mientras el sol se posaba sobre la encina como una corona dorada, la luz volvió. Ella volvió. La señal de lo alto. El 13 de junio amaneció con un brillo distinto. El cielo estaba despejado, pero el aire tenía algo, una vibración invisible, una tensión sagrada que ponía la piel de gallina a quienes caminaban hacia Coairia. No eran solo curiosos. Algunos iban por devoción, otros por escepticismo, y otros, los más humildes, con la esperanza silenciosa de que algo milagroso sucediera y aliviara el dolor del mundo. Lucía, Francisco y Jacinta llegaron primero. Se arrodillaron frente a la encina, rodeados por un creciente murmullo de oración y expectativa. Las sombras de los árboles eran cortas. El sol, en su cenit, bañaba el valle en oro. Y entonces, sucedió. Una ráfaga de luz descendió como un suspiro del cielo. La multitud no vio a la señora, pero muchos aseguraron que el sol palideció, que el aire se volvió espeso como incienso, que una nube blanca descendió sobre la encina. Algunos sintieron un perfume indescriptible, como si la gloria se filtrara por un velo invisible. Lucía levantó la vista. La señora estaba allí, radiante y majestuosa. ¿Qué quiere usted de mí? Preguntó Lucía con voz entrecortada. Quiero que volváis aquí el 13 del mes próximo, respondió la Virgen. Y que recéis el rosario todos los días. Quiero enseñaros a amar el sacrificio y a ofrecerlo por la conversión de los pecadores. Lucía sintió una presión en el pecho. Algo le decía que esa misión era más grande de lo que jamás imaginó. Entonces, alzó la mirada con decisión. Nos llevará al cielo. La señora sonrió, y su respuesta fue como un decreto del más allá. Sí. A Jacinta y Francisco pronto los llevaré. Pero tú, Lucía, deberás quedarte por más tiempo.
Dios quiere usarte para dar a conocer mi inmaculado corazón. Lucía sintió como el mundo temblaba bajo sus pies. Sus amigos, sus primos, serían llamados antes, y ella debía quedarse. Un destino sellado en luz y en cruz. Entonces, la Virgen abrió las manos. Un rayo de esa luz tocó a los niños en el corazón. Sus almas ardieron en un fuego dulce y terrible al mismo tiempo, una llama de amor celestial que los dejó sin aliento. Los testigos vieron cómo el rostro de Lucía se iluminaba con un resplandor no humano. Y cuando la señora desapareció, el silencio fue total. No uno de reverencia, sino de asombro puro. Y así, mientras algunos comenzaban a creer, otros preparaban trampas para impedir que la profecía continuara. El rapto. Los aplausos de los fieles apenas se habían apagado cuando la figura del alcalde Artur Santos apareció, flanqueado por 2 hombres uniformados. El silencio se hizo inmediato, como si una nube oscura hubiese eclipsado el resplandor celestial que acababan de presenciar. Por orden de la ley, gritó. Estos niños deben acompañarnos inmediatamente. Pero son solo niños, protestó una anciana desde la multitud. Y la señora acaba de aparecer. Silencio. Tronó el alcalde, y sus hombres avanzaron sin contemplaciones. Antes de que nadie pudiera reaccionar, los 3 pequeños fueron arrebatados del lugar. Francisco intentó resistirse. Jacinta lloraba desconsolada. Lucía gritaba el nombre de la Virgen mientras era empujada hacia un carruaje cerrado. Los fieles intentaron impedirlo, pero los soldados amenazaron con armas. La confusión estalló. Algunos cayeron de rodillas y comenzaron a rezar el rosario desesperadamente. Otros suplicaban clemencia. Pero el alcalde ya se había marchado con su preciado botín, los portadores del secreto. Los llevaron a Vilanova de Urem, una ciudad más grande, donde las órdenes eran claras: hacerlos hablar, quebrar su historia, destruir la fe que se encendía en el pueblo. Durante 3 días, los niños fueron aislados. Interrogados una y otra vez, con trucos, gritos, amenazas, incluso les dijeron que serían freídos en aceite hirviendo si no confesaban que mentían. ¿Preferís morir o decir la verdad?, les preguntaron. Lucía, con lágrimas secas en las mejillas, respondió sin vacilar. Prefiero morir. Jacinta, con su rostro angelical empapado en llanto, dijo. Entonces al menos iremos al cielo más pronto. Y Francisco, sereno como un pequeño monje, solo repitió. No puedo mentir. La señora nos lo pidió. Ni el miedo ni la soledad los doblegaron. Eran apenas unos niños, pero llevaban dentro la llama de lo eterno. Al ver que no lograba nada, el alcalde tuvo que soltarlos. Pero su derrota no era solo personal, el pueblo los recibió como mártires. Los niños regresaron a Fátima entre vítores y oraciones. El 13 de agosto había pasado sin aparición, pero todos sabían que el cielo aún no había dicho su última palabra. El cielo no espera. Aunque el 13 de agosto los niños estuvieron ausentes, la Virgen no los abandonó. Ese mismo mes, días después de su liberación, ocurrió lo inesperado. Era el 19 de agosto cuando los 3 pastores llevaban a su rebaño a un lugar cercano llamado Balinos. El aire era pesado, cargado de silencio. No había trompetas, ni multitudes, ni gran ceremonia. Y sin embargo, la luz descendió una vez más. Sobre una encina baja, más modesta que la de Coa Iria, la señora apareció. Sus ojos reflejaban una dulzura inmensa, pero también una tristeza profunda. Quiero que sigáis viniendo el día 13, y que continuéis rezando el rosario, dijo. Por cada alma que se pierde, el corazón de mi hijo es traspasado. Lucía preguntó si debían continuar revelando lo que veían. La señora negó con la cabeza. Aún no. Pronto el mundo lo sabrá, pero no todos están preparados. La Virgen miró hacia el este, como viendo más allá del tiempo. Orad, orad mucho. Ofreced sacrificios por los pecadores. Muchos van al infierno porque no hay quien se sacrifique por ellos. Los niños asintieron. Sus corazones, ya marcados por visiones eternas, se abrían a cada palabra como tierra sedienta. Cuando la señora se desvaneció, el campo pareció volver a respirar. Pero el mundo no era el mismo. Las noticias sobre las apariciones se habían expandido como fuego entre los campos. En las ciudades se hablaba de Fátima con una mezcla de burla y temor, y en Roma, los rumores ya resonaban en los pasillos del Vaticano. El próximo 13, en septiembre, ya no serían miles los que asistirían, serían decenas de miles. Y esta vez, los signos serían visibles no solo para los puros de corazón, sino para creyentes y escépticos por igual.
Porque el cielo estaba preparando su señal más grande. Multitudes y milagros. El 13 de septiembre amaneció como si el mismísimo sol se hubiera vestido de gala. Los caminos de tierra que llevaban a Coairia estaban cubiertos de peregrinos, viejos, jóvenes, madres con niños enfermos en brazos, soldados heridos, campesinos descalzos, y hasta intelectuales de sombrero y cuaderno. Más de 30,000 personas se reunieron aquel día, desbordando los campos. No todos venían por fe. Algunos traían cámaras rudimentarias, prismáticos, lápices y cuadernos. Buscaban analizar, documentar, desmentir. Los niños se abrieron paso entre la multitud con dificultad. A cada paso, una mano pedía una bendición, una voz suplicaba por un milagro. Lucía apenas podía contener las lágrimas. No por el peso de la gente, sino por la carga que ya ardía en su interior. Sabía que algo grande se aproximaba. Al mediodía, el silencio descendió como una ola invisible. Incluso los animales callaron. Y entonces, una vez más, la señora apareció. Aunque solo los niños podían verla, muchos de los presentes relataron lo mismo. Una luz que no era del sol, un aire que se tornó perfumado, y una columna de nube blanca que descendía suavemente sobre la encina. Seguid rezando el rosario para obtener el fin de la guerra, dijo la Virgen. En octubre haré el milagro que todos esperan, para que crean. Los 3 niños sintieron un temblor de emoción. Un milagro. Una señal visible, prometida. Lucía quiso saber qué hacer con las ofrendas que la gente dejaba junto a la encina. Dios se alegra de vuestros sacrificios, respondió la Virgen. Pero no desea riquezas. Lo que quiere es conversión. Y luego, antes de partir, su mirada se volvió seria. En octubre vendrá también San José, y el niño Jesús. Veréis la gloria de Dios. La aparición se desvaneció como una llama que no deja humo. Pero en la multitud, algo ardía. Aunque no habían visto a la señora, muchos afirmaron haber sentido su presencia. Un anciano ciego lloraba porque, por un momento, creyó ver una silueta luminosa flotando sobre la encina. Una madre gritó que su hijo paralítico movió por primera vez un dedo. Otros dijeron que el sol tembló. Que el aire brilló. La profecía de octubre había sido sembrada. Y ya no era un puñado de pastores quien esperaba, era el mundo entero. La promesa del milagro. El anuncio de un milagro hizo que el nombre de Fátima estallara en los periódicos. Algunos lo ridiculizaban, otros lo investigaban con creciente respeto. En los cafés de Lisboa se hablaba de la Virgen como se hablaba de la guerra, con temor y esperanza. Los 3 niños, por su parte, permanecían firmes. No pedían fama ni gloria, solo obedecer. Pero con cada día que pasaba, sus rostros se volvían más serios. Francisco enfermaba, Jacinta apenas comía, y Lucía apenas dormía. Llevaban sobre sus hombros no solo el peso de las visiones, sino el sufrimiento del mundo entero. Los ejércitos del cielo. El 13 de octubre amaneció bajo una tormenta brutal. Lluvia implacable, charcos fangosos, viento que azotaba los árboles como látigos. Pero eso no detuvo a las multitudes. Más de 70,000 personas llegaron a Coairia ese día. Había soldados, ateos, enfermos, periodistas, obispos, ladrones, médicos, madres. Era como si toda la humanidad estuviera representada en aquel campo de barro. Los niños llegaron empapados, pero con los ojos firmes. El cielo, como un telón gris, parecía a punto de partirse. A mediodía, Lucía levantó los brazos. Silencio. Ella viene. El milagro del sol. La señora apareció, más radiante que nunca. Su túnica brillaba a pesar de la lluvia. Detrás de ella, se abría el cielo mismo. He venido a decir que se arrepientan. Que no ofendan más a Dios, que ya está demasiado ofendido, dijo la Virgen. Entonces, levantó las manos al cielo. Y ocurrió. La lluvia cesó de golpe. Las nubes se abrieron. Y el sol, pálido como una hostia gigante, comenzó a danzar. Giraba sobre sí mismo, lanzando luces de todos los colores. Se movía como una rueda de fuego, en una coreografía imposible. Luego, de pronto, se precipitó hacia la tierra. Gritos. Llanto. Gente de rodillas. Algunos clamaban perdón. Otros creían que era el fin del mundo. Y en el último instante, el sol volvió a su lugar. Testigos del infinito. El barro había desaparecido. Las ropas mojadas de los presentes estaban secas.
Y el campo olía a flores. Un perfume que nadie podía describir, ni olvidar. Los escépticos callaban. Los periodistas, temblando, escribían sin levantar la vista. Médicos juraban que aquello no tenía explicación alguna. Y entonces, algunos vieron otras visiones. San José, con el niño Jesús en brazos, bendiciendo al mundo. Jesús adulto, con su madre al lado, en una gloria de nubes. La Sagrada Familia, suspendida sobre la tierra, como si el cielo entero se hubiese abierto por un momento. La semilla y la sangre. Tras el milagro, Fátima ya no era un lugar, sino una llama viva. Peregrinos llegaban cada día. Enfermos sanaban. Incrédulos se convertían. Pero con la luz, también creció la sombra. Lucía sabía que la misión no había terminado. A ella le correspondía guardar y revelar los secretos, cuando llegara el tiempo justo. Pero sus primos, estaban destinados a partir. El último invierno de Jacinta y Francisco. Primero cayó Francisco. Un resfriado se convirtió en fiebre. La fiebre en pulmonía. Murió en paz, con el rosario en las manos, el 4 de abril de 1919. Jacinta le siguió meses después. Sufrió con una dulzura que partía el alma. Ofrecía cada dolor por los pecadores. Antes de morir, dijo: vi a la Virgen, y dijo que pronto me vendría a buscar. Y así fue. Murió a los 9 años. Su cuerpo exhalaba aún un suave aroma de flores. La hermana del secreto. Lucía entró en un convento. Tomó los hábitos. Su nombre cambió, pero su misión no. Durante años, guardó el secreto que la Virgen le había confiado. 3 partes, 3 mensajes que hablaban del pasado, del presente y del porvenir. 2 de ellos fueron revelados. El tercero permaneció en silencio por décadas, bajo custodia del Vaticano. Los secretos del cielo. El primer secreto, la visión del infierno. El segundo, el anuncio de una nueva guerra si el mundo no se convertía, y el llamado a consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. El tercero, un misterio envuelto en controversia. Hablaba de una persecución contra la Iglesia. De un obispo vestido de blanco, que caería entre mártires. Muchos vieron en ello el intento de asesinato al Papa Juan Pablo II. Otros, creen que aún queda algo por revelarse. Fátima, más que un lugar. Hoy, Fátima es santuario. Es nombre de oración y conversión. Es cicatriz y es llama. Millones peregrinan. Algunos piden. Otros agradecen. Todos, en el fondo, escuchan el eco de aquella promesa. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El legado inmortal. Lucía vivió hasta los 97 años. Murió en 2005, el mismo año que murió Juan Pablo II. Ambos habían estado ligados por un secreto que venía del cielo. Los 3 niños fueron beatificados. Jacinta y Francisco, los santos más jóvenes no mártires de la historia. Pero más allá de los títulos, su mensaje aún resuena. Porque Fátima no fue solo una aparición. Fue una advertencia. Un consuelo. Una llamada de Dios al mundo moderno. El corazón que vence. Hoy, mientras el mundo gira en ruido, hay quienes aún se arrodillan en Coa Iria. Escuchan el viento. Sienten la luz. Y rezan. Porque saben que la Señora de Fátima no ha terminado su obra. Y mientras haya alguien que rece, alguien que crea, alguien que ame, su corazón seguirá latiendo sobre el mundo. Y triunfará. Así como fue prometido.